¿Alguna vez te has visto atrapada en un ciclo de relaciones con hombres que parecen expertos en jugar con los sentimientos? Aquellos que irrumpen en tu vida como un huracán, desordenan todo y se marchan dejando solo fragmentos de lo que eras. El mujeriego, esa figura tan común en nuestras historias de amor, carga consigo un mapa de inseguridades que rara vez permitimos explorar. Esta noche, mientras las palabras fluyen suavemente entre nosotras, quiero invitarte a un viaje diferente. Uno en el que no eres la presa, sino la observadora, donde tus lágrimas ya no se derraman en vano, sino que se transforman en sabiduría cristalina sobre la naturaleza humana. El hombre que colecciona mujeres como trofeos trae consigo un universo de fragilidades cuidadosamente escondidas tras sonrisas confiadas y miradas seductoras. Su aparente fortaleza es, en realidad, una muralla construida sobre arena. Conocer las grietas en esa estructura no se trata de venganza, sino de liberación. Cuando comprendes qué mueve a alguien, dejas de ser movida por él. Cuando miras más allá de la fachada, el encanto se disuelve como niebla bajo el sol de la mañana. Las aguas profundas del comportamiento mujeriego no son tan misteriosas como parecen. Nacen de inseguridades fundamentales, miedos primitivos y patrones que, una vez reconocidos, pierden su capacidad de herir. Y este es el conocimiento que deseo compartir contigo ahora. Recuerda, el verdadero poder nunca estuvo en manipular a otro ser humano, sino en comprender tan profundamente los engranajes que mueven las relaciones que te vuelves inmune a sus trampas más comunes. Así que, acomódate, respira hondo y permítete absorber cada palabra, no como estrategia de batalla, sino como llave de liberación para tu corazón. 1. La necesidad insaciable de validación externa. El hombre que parece tener todas las respuestas con frecuencia esconde la pregunta, más fundamental en su interior: ¿soy suficiente? Esta duda ancestral, este abismo de incertidumbre que habita en su centro, es lo que lo impulsa a buscar sin cesar en los ojos de distintas mujeres el reflejo de su propio valor. Cada nueva conquista funciona como una dosis temporal de un remedio, que nunca cura la herida original. Verás, la validación externa es como agua salada para quien tiene sed. Cuanto más se bebe, más sed produce. Esta fragilidad probablemente nació en las primeras relaciones de afecto, cuando aprendimos nuestro valor a través de los ojos de quienes nos amaban. El niño que no recibió suficiente confirmación de su valía intrínseca se convierte en el hombre que necesita probarse constantemente que es deseable, capaz y extraordinario. El doloroso paréntesis es que, incluso tras conquistar 10, 20 o 100 corazones, la duda persiste como una sombra fiel. ¿Y si esta es la última? ¿Y si después de esto nadie más me querrá? Este miedo silencioso lo mantiene en mi perpetuo movimiento. Cuando comprendes que no estás lidiando con un depredador confiado, sino con alguien tan asustado como un niño perdido en un laberinto de espejos, algo cambia en tu percepción. El poder que él parecía tener sobre ti comienza a disiparse. La validación que busca en ti no es diferente de la que buscó en tantas otras. No porque tú no seas especial, sino porque ninguna fuente externa podrá llenar el vacío que lleva dentro. 2. El miedo profundo a la intimidad verdadera. Observa con atención el comportamiento del mujeriego y notarás un patrón curioso. Se acerca solo hasta cierto punto, sin permitir que la conexión supere una frontera invisible. Ese umbral es el portal hacia la intimidad verdadera, territorio que él evita como si fuera un abismo sin fondo. La verdadera intimidad exige vulnerabilidad, y la vulnerabilidad exige coraje. Exige mostrarse por completo, con cicatrices, miedos e imperfecciones. Para quien construyó una identidad basada en la actuación perfecta y la imagen cuidadosamente cultivada, este es el mayor de los terrores. El miedo a la intimidad es, en su esencia, el miedo a ser verdaderamente conocido y aún así ser rechazado. Es preferible mantener múltiples conexiones superficiales que arriesgarse en una sola conexión profunda. Es más seguro ser adorado a distancia por muchas que ser realmente visto por una. Este hombre aprendió, en algún momento de su historia, que revelarse por completo es peligroso. Quizás presenció relaciones dolorosas, abandonos o fue castigado por mostrar vulnerabilidad. Aprendió a intercambiar profundidad por extensión, calidad por cantidad.
Cuando comienzas a sentir que estás siendo verdaderamente visto por ti, no solo la versión pulida que muestra al mundo, sino también tus fracturas y contradicciones, su alarma interna se dispara, la cercanía se convierte en amenaza y el alejamiento en inevitable. Comprender este mecanismo es liberador. Te das cuenta de que tu capacidad para crear vínculos genuinos no es una debilidad, sino una fuerza que él no posee. Y lo que parecía un rechazo personal se revela como el reflejo de sus propias limitaciones emocionales. 3. La ilusión de control como escudo. El control es la moneda más valiosa en el mundo del mujeriego. Control sobre sus emociones, sobre las expectativas ajenas, sobre las narrativas que se desarrollan. Este hombre orquesta cuidadosamente cada interacción para mantenerse siempre en posición de ventaja emocional. Esta necesidad obsesiva de control no demuestra fortaleza, sino una profunda fragilidad. Solo quien teme al caos necesita controlar cada variable con tanto empeño. Tras esta fachada de dominio, se oculta alguien aterrorizado ante la posibilidad de que, si suelta las riendas por un momento, todo se desmorone. El miedo al abandono, al rechazo, a la insignificancia, todos esos fantasmas lo persiguen cuando no está al mando de la situación. Su estrategia de multiplicar relaciones sirve a este propósito. Si una conexión amenaza con salirse de su control, siempre tiene otras a las que recurrir. Si una mujer empieza a exigirle emociones que lo desestabilizan, él ya tiene rutas de escape preparadas. El control también se manifiesta en cómo administra la información. Notarás que sabes muy poco de él, salvo lo que él ha decidido revelar. Mientras tanto, él recopila datos sobre ti, tus sueños, miedos, inseguridades, almacenándolos como potenciales herramientas de manipulación. Cuando reconoces esta dinámica, entiendes que tu apertura emocional, tu habilidad para navegar, la incertidumbre y la vulnerabilidad no son puntos débiles, sino indicativos de una fortaleza interior que él aún no ha desarrollado. 4. El vacío existencial rellenado con conquistas. En el centro del comportamiento del mujeriego suele existir un vacío existencial, una ausencia de sentido y propósito que intenta desesperadamente colmar con la emoción temporal de nuevas conquistas. La búsqueda continua de nuevas parejas funciona como una distracción eficaz de ese vacío interno. Cada relación aporta una ola de novedad, adrenalina y posibilidades que silencian momentáneamente la pregunta que él evita hacerse. ¿Esto es todo lo que la vida ofrece? Investigaciones en psicología existencial demuestran que los seres humanos necesitan sentido tanto como necesitan aire. Cuando no lo hallamos en propósitos mayores, en conexiones genuinas o en el crecimiento personal, buscamos sustitutos inmediatos. Para este hombre, el número de conquistas se convierte en la medida de su valor y propósito. La falta de una brújula interna confiable lo hace dependiente de las reacciones que extrae de sus parejas. El brillo en los ojos de una mujer que se enamora, la admiración, el deseo, todo funciona como confirmación temporal de que existe y que importa. Este vacío existencial suele tener raíces en la desconexión con valores auténticos. Tal vez creció en un entorno donde el valor masculino se medía por logros externos, no por cualidades internas. O quizá presenció modelos de masculinidad que asociaban el valor propio a la capacidad de atraer a múltiples parejas. Cuando reconoces este patrón, entiendes que su atención nunca fue realmente sobre ti, sino sobre lo que representabas momentáneamente en su búsqueda de sentido. Esta comprensión, aunque dolorosa al principio, encierra una profunda liberación. 5. La fragilidad del ego masculino disfrazada de fuerza. Tras la fachada de confianza inquebrantable y encanto calculado, existe una estructura sorprendentemente frágil, el ego masculino que define todo el comportamiento del mujeriego. Esta fragilidad es precisamente lo que lo impulsa a buscar reafirmaciones constantes de su valor a través de nuevas conquistas. La psicología nos enseña que cuanto más frágil es el ego, más rígidas son las defensas que se crean para protegerlo. El hombre que no soporta el rechazo diseñará sistemas elaborados para asegurar que siempre sea él quien rechaza primero. Aquel que teme no ser suficiente buscará comprobaciones cuantitativas, números en lugar de profundidad. Esta fragilidad se revela en momentos de desafío. Observa cómo reacciona cuando no estás disponible,
cuando no respondes como espera, cuando estableces límites claros, la ira desproporcionada, el silencio punitivo, los intentos de despertar celos, todas son reacciones de un ego amenazado. El paradoja es que, mientras se presenta como alguien emocionalmente impenetrable, su estabilidad interna depende de confirmaciones externas constantes, como un castillo de naipes impresionante a primera vista, pero que se derrumba ante el más leve soplo de viento. Esta fragilidad suele tener raíces en definiciones rígidas y limitantes de la masculinidad que ha internalizado. La idea de que los hombres no pueden mostrar vulnerabilidad, de que deben estar siempre al mando, de que su valor está atado a su capacidad de conquista. Estas nociones tóxicas crean una prisión invisible de la cual no sabe escapar. Cuando entiendes esta dinámica, percibes que lo que parecía su poder sobre ti era, en realidad, una armadura desesperada protegiendo un interior aterradoramente vulnerable. Y con esa comprensión viene la capacidad de no tomar sus comportamientos como algo personal. 6. El miedo paralizante al crecimiento emocional. La sexta y quizá más fundamental fragilidad del mujeriego es su profundo y a menudo inconsciente terror al verdadero crecimiento emocional. El desarrollo emocional auténtico exige confrontar dolores internos, reconocer patrones destructivos y, crucialmente, cambiar, procesos que él evita a toda costa. Para crecer emocionalmente, primero debemos admitir nuestras limitaciones. Debemos enfrentar nuestras sombras, comportamientos tóxicos y dependencias emocionales. Para alguien cuya identidad se construyó sobre la ilusión de control e invulnerabilidad, este es el mayor de los terrores. El crecimiento emocional también requiere abandonar estrategias disfuncionales, pero familiares. El comportamiento mujeriego, con toda su disfuncionalidad, ofrece un mapa conocido de interacciones. Él sabe exactamente qué hacer para obtener validación rápida, cómo manipular para mantener el control y cómo escapar cuando la intimidad amenaza. Abandonar estas estrategias significaría navegar en tierra desconocida, sin las herramientas que siempre ha usado. Significaría aprender un nuevo lenguaje emocional, desarrollar músculos psicológicos atrofiados por años de negligencia. Este miedo a menudo se disfraza de desprecio. Puede ridiculizar a personas emocionalmente articuladas, burlarse de hombres vulnerables o desestimar conversaciones sobre crecimiento personal. Esta actitud defensiva oculta no superioridad, sino el terror de su propia ineptitud en ese campo. Cuando comprendes esta dinámica, te das cuenta de que tu propia disposición al crecimiento emocional, tu voluntad de mirar hacia adentro, cambiar y buscar comprensión más profunda, no es una debilidad que él pueda explotar, sino una fuerza que secretamente envidia, pero no sabe cómo cultivar. Ahora que hemos explorado estas 6 fragilidades fundamentales, permíteme guiarte un poco más en este viaje de comprensión. Conocer estas vulnerabilidades no se trata de adquirir herramientas para manipular o vengarte. No se trata de destruir egos, sino de deconstruir ilusiones que mantienen tanto a él como a ti atrapados en ciclos disfuncionales. La verdadera libertad llega cuando reconoces que su comportamiento nunca fue por tu insuficiencia, sino por sus propias limitaciones emocionales. Cuando comprendes que tu capacidad de amar profundamente no es una vulnerabilidad a explotar, sino una fuerza que él no puede igualar en su estado actual. Quizás te sentiste atraída por este tipo de hombre porque algo en él resonó con tus propias heridas no sanadas. Tal vez la danza de acercamiento y alejamiento, la promesa constante de algo más, reescenificó patrones familiares de tu propia historia. Este reconocimiento, aunque doloroso, es el primer paso para reescribir tu futuro emocional. La psicología de los vínculos afectivos nos enseña que a menudo buscamos en el otro la oportunidad de sanar heridas antiguas. El problema surge cuando elegimos curanderos que llevan las mismas heridas que intentamos sanar. El mujeriego, con su miedo a la intimidad, su necesidad de validación externa y su terror al crecimiento emocional, no puede ofrecer el terreno seguro necesario para tu florecimiento emocional. Entenderlo no es derrota, sino liberación. Permítete sentir compasión no solo por ti misma y por las decisiones que tomaste en el pasado, sino también por él, atrapado en patrones que solo brindan satisfacción superficial mientras niegan lo que todos deseamos profundamente: conexión auténtica.
Esa compasión, sin embargo, no significa que debas permanecer en relaciones que drenan tu energía y minan tu autoestima. Al contrario, la verdadera compasión reconoce que cada persona debe recorrer su propio camino de crecimiento y que algunos solo comenzarán ese viaje cuando enfrenten las consecuencias de sus acciones destructivas. Establecer límites claros. Con este tipo de hombre no es un acto de crueldad, sino una invitación a que él confronte las fragilidades que ha evitado enfrentar. Es ofrecerle el espejo de la realidad en lugar del espejo distorsionado que busca en las reacciones manipuladas que inducen los demás. El establecimiento de límites saludables comienza con un profundo autoconocimiento. Cuando comprendes tus propios valores, necesidades y límites, se vuelve más difícil que alguien te convenza de sacrificarlo todo a cambio de migajas de afecto. La independencia emocional que desarrollas en este proceso no se trata de no necesitar a nadie, sino de no depender de la validación de quienes son incapaces de ofrecer un amor auténtico. Se trata de reconocer tu valor intrínseco, independiente, de la opinión de quien solo sabe medir a las personas en términos de conquistas. Este es un proceso gradual. Cada vez que eliges no reaccionar a una maniobra manipuladora, cada vez que mantienes tus límites aunque pierda interés, cada vez que te niegas a aceptar menos de lo que mereces, refuerzas tus músculos de autodeterminación. Los mecanismos de defensa que desarrollaste para sobrevivir a relaciones disfuncionales, quizá minimizar tus propias necesidades, racionalizar comportamientos inaceptables o ignorar señales de alarma, te sirvieron en el pasado para salir adelante. Ahora, con mayor conciencia, puedes reemplazarlos gradualmente por respuestas más saludables, basadas no en el miedo, sino en la claridad y el amor propio. La metamorfosis de una mujer que se encuentra una y otra vez envuelta con hombres emocionalmente indisponibles a otra, que atrae y se deja atraer por conexiones genuinas, no ocurre de la noche a la mañana. Es una travesía de pequeñas decisiones, diarias, de momentos de autoconciencia y de valentía para sentir la incomodidad del cambio de patrones. En este camino, descubrirás que el verdadero poder nunca estuvo en lograr cambiar su conducta, sino en transformar tu relación contigo misma. A medida que tu luz interior brille con más fuerza, atraerás naturalmente a personas que celebran tu resplandor en lugar de temerlo. También verás que la auténtica intimidad es basada en la vulnerabilidad mutua, el crecimiento compartido y la aceptación profunda es infinitamente más satisfactoria que la montaña rusa emocional de las relaciones con personas inmaduras. Y quizás lo más importante, descubrirás que tu capacidad de amar profundamente, que alguna vez pareció tu mayor vulnerabilidad, es en realidad tu mayor fortaleza. En un mundo donde tantos temen la profundidad emocional, tu coraje para adentrarte en las aguas más profundas del amor humano es un don precioso. El camino por delante no siempre será fácil. Habrá momentos de duda, retroceso y nostalgia por esa familiar danza de acercamiento y alejamiento. En esos instantes, recuerda, estás desaprendiendo patrones que quizás se formaron durante décadas. Sé amable contigo misma en el proceso. Recuerda también que no estás sola en este viaje. Miles de mujeres recorren senderos similares, desentrañando los mismos misterios y sanando heridas parecidas. Hay fortaleza en saber que tu experiencia, aunque profundamente personal, se conecta con un tejido mayor de vivencias femeninas. El proceso de establecer límites saludables con hombres que exhiben estos patrones no consiste en volverse fría o calculadora. Al contrario, se trata de preservar tu capacidad de amar plenamente, dirigiéndola hacia quienes pueden recibirla y corresponderla con la misma intensidad. En esencia, comprender las fragilidades del mujeriego habla menos de él y más de ti, de recuperar tu poder, definir tu propia narrativa y elegir conscientemente el tipo de amor que deseas cultivar en tu vida. Al final de este recorrido de comprensión, habrás ganado no solo claridad sobre sus patrones, sino, lo más importante, sobre los tuyos. Habrás desarrollado una brújula interior más precisa, capaz de distinguir entre el fulgor superficial de quien solo quiere conquistarte y la luz suave pero constante de quien puede caminar a tu lado de verdad. Y quizá lo más transformador, habrás aprendido que destruir el ego de alguien nunca fue el objetivo real. El verdadero propósito siempre fue construirte a ti misma, más fuerte, más consciente y más capaz de dar y recibir el amor que siempre mereciste.
Este viaje de autodescubrimiento y empoderamiento emocional no tiene un punto final definido. Es un camino continuo de expansión, refinamiento y evolución, y cada paso que das en esta dirección es una victoria digna de celebración. Que las comprensiones que hemos compartido hoy sean semillas plantadas en el jardín de tu conciencia, semillas que, con tiempo y cuidado, florecerán en relaciones más saludables, fronteras más claras y un amor propio inquebrantable. Tú, que has llegado hasta aquí, ya has demostrado coraje y compromiso con tu propio crecimiento. Confía en ese impulso, en esa sabiduría interior que te ha guiado hasta este instante. Ella seguirá iluminando tu camino, revelando nuevos horizontes de posibilidad en tu vida emocional. Recuerda siempre, no estás definida por las relaciones que has tenido, sino por la sabiduría que has extraído de ellas y por las decisiones que tomas a partir de esa comprensión. Y esas decisiones, hechas con conciencia y amor propio, tienen el poder de reescribir por completo tu historia de amor. No solo con otros, sino primordialmente contigo misma.